En Colombia, contrario a lo que pasó en Polonia y lo que ha pasado en otros países, nosotros siempre hemos tenido Estado. Aquí no ha habido vacancia de Estado, siempre hemos tenido un Estado organizado. Un Estado que empezó cuando llegaron los españoles. Fuimos Estado español, el Estado indiano, hasta 1910, 300 años. Hemos sido mucho más Estado español que republicano. Y hemos sido Estado republicano desde 1910 hasta hoy, sin interrupción. Eso es muy importante porque eso genera una identidad, eso genera una nación. Y la nación colombiana, como yo decía, con un lapso que históricamente, pues es decir, 30 años en historia no es mayor cosa, un lapso en que hubo un fuerte antisemitismo de Estado, pero solamente eso. Entonces, yo les voy a hablar sobre esos colombianos que hicieron Colombia y que eran judíos. ¿Sí? Un lapso muy corto, sí. ¿En qué años? En la época de 1930 y hasta a partir de 1930, bueno, no, mira, gobiernos exactamente desde 1930 hasta antes del 46. Más o menos época de gobierno de Olaya Herrera, de Eduardo Santos, de Alfonso López Pumarejo, pero con mucho menor intensidad. La época difícil fue la época de Santos, ¿no? Cuando estaba el canciller y el ministro de Educación, una persona pues antisemita realmente, pero que haya habido antisemitismo de Estado, nunca, fuera de esos momentos. Y el antisemitismo que hubo en esos momentos era un antisemitismo fundamentado en las ideas que se tenía, sobre todo de este momento, de que este país era un país pobre, bastante despoblado, y había que mejorar la raza. Entonces, la idea de excluir a una serie de personas no era tanto, es decir, no era por religión. Es más, López de Mesa para mí tenía ancestro sefardí, porque Mesa es un apellido de claro ancestro sefardí. Era más bien traer personas que tuvieran ciertos conocimientos, que tuvieran técnica, que tuvieran muy buena presencia, porque los negros, había un gran, es decir, discriminación contra los negros. Entonces uno lo ve en los documentos, que los negros estaban aquí, pero uno ve en los documentos que discriminan a los árabes, discriminan a los chinos, discriminan a los judíos, y la mayoría de judíos que llegaban en ese momento fueron alemanes. Pero no me quiero desviar del tema que yo les quiero proponer, sobre todo a estos muchachos que están allá. A ver. ¿China era pro-nazi o no? No, China no estaba metida en ese momento en el conflicto occidental. ¿Pero cuando estuvo metida fue pro-nazi o...? No, en ese momento yo no podría, es decir, yo no podría, pero no lo fue. No lo fue porque China no estaba involucrada en el conflicto de la guerra de Occidente. Eso era Oriente, ¿no es cierto?
Ahora, yo les voy a hablar y les voy a poner la época para que no se me confundan. Les voy a hablar desde el momento que llegó Cristóbal Colón, muy rápidamente, hasta 1938. Cuando éramos imperio español, o sea, desde yo creo que 1510, cuando llega Bastidas y Alonso Luis de Lugo, más o menos desde esa época, hablando de lo que es hoy Colombia, hasta el 38. Desde que llega Colón hubo judíos en América. Venían camuflados, no venían como judíos, pero eran los judíos españoles y los judíos portugueses. Y los judíos portugueses que venían camuflados y entraban a este continente y les quedaba muy fácil entrar. Hay documentos coloniales, en el Archivo General de la Nación los conseguimos, documentos coloniales en que muestran la acción de judíos siglo XVII, siglo XVIII, siglo XVI. En el siglo XVI, en Cartagena, existió una sinagoga clandestina, porque el judaísmo estaba prohibido en los dominios españoles. Pero en Cartagena había una sinagoga, obviamente disimulado, los cogieron, los pusieron presos, los pasaron a la Inquisición, pero no quemaron a ninguno, pero sí sufrieron tortura y exilio, los sacaron de Cartagena. Eso siglo XVI. En el siglo XVIII yo tengo documentos de contrabandistas judíos que entraban y salían a Cartagena, a Santa Marta. De aquí muchos se iban pues por otros lados. ¿Y por qué les era fácil? Porque hablaban el castellano mejor que cualquiera de nosotros, porque venían ¿de dónde? De España o de Portugal, y porque tenían nombres castellanos o portugueses, nombres que se conservan hoy. Entonces ellos venían aquí como camuflados como cristianos. No, sí, yo vengo de tal parte, soy cristiano, hablan el castellano, no tenían ningún problema en entrar, entraban como si fueran españoles, y así vivieron, muchos de ellos se quedaron aquí, pero cuando llegan como comunidad judía como tal, y yo creo que esa es la primera comunidad que entra como judíos en toda América. En 1813, cuando el libertador Simón Bolívar los invitó a que se vinieran a Venezuela. Bolívar en 1813, ya habiendo hecho la primera independencia de Venezuela, invita a los comerciantes extranjeros que salieron a raíz de las guerras de independencia y a raíz de la reconquista, a que regresen. ¿Y quiénes eran esos comerciantes extranjeros? Una buena parte de ellos eran los judíos. Entonces los invita a que se establezcan en Venezuela. Luego, cuando se forma Colombia en 1817, pues en Colombia, lógicamente, y llegan como judíos. Llegan como judíos a practicar sus costumbres, su religión, y se establecen. Y se establecen en 1813. Creo que vale la pena comentarles un poco sobre sus antecesores, los que llegaron en la época de la colonia. Tal vez ustedes habrán oído hablar de los marranos. Ah, no, es que ese es de ancestro marrano. Y siempre piensan
Marranos, claro, es que los judíos no comen cerdo. Marranos, no, pues, porque ellos no comían cerdo, entonces, claro, nada tiene que ver la palabra o la connotación de marrano con el animal. ¿Quiénes eran los marranos? Los que marraban. Marrar en castellano ya no se usa, en Pasto lo usan, en Pasto se usa la palabra amarrar todavía, pero en castellano más antiguo, amarrar quiere decir errar, equivocarse. Entonces, ¿quiénes marraban? Los que erraban, los que se equivocaban, y se equivocaban ¿por qué? Porque resulta que habían sido bautizados. Tal vez ustedes saben que a raíz de los reyes católicos obligaron a los judíos o se bautizaban o se iban. Los que se quedaron en España se bautizaron, así siguieron, muchos de ellos siendo judíos por debajo de cuerda. Entonces esos eran los que se equivocaban, porque en el fondo estaban practicando la religión de Moisés. Y entonces, como ya habían sido bautizados, estaban equivocándose, estaban marrando. De ahí viene el nombre de marranos. De ahí viene el nombre de marranos. Y muchos de los colombianos que tenemos herencia de marranos, pues viene de allí. ¿Por qué hubo una campaña de no usar esa palabra? ¿Por qué se dice criptojudíos o...? A ver, Marrano es realmente... no, es que... Sí, pero es que son tres conceptos distintos. Criptojudío es lo que quiere decir el judío en clandestinidad, encriptado, ¿no es cierto? Marrano es el bautizado que yerra. Yo soy criptojudía, por decir, ¿no es cierto? Practico el judaísmo en la clandestinidad porque a mí me bautizaron Rodríguez. Y entonces, ante la comunidad, ante la ley, yo soy cristiano. Pero en el fondo estoy en la sinagoga clandestina. En el momento en que me agarra la Inquisición, me agarra porque estoy errando, estoy equivocándome. Ese es el marrano, el que ha sido bautizado y se equivoca. La Inquisición nunca persiguió al judío declarado como tal. Persiguió a los herejes, que eran los judíos que habían sido bautizados. En cuanto al otro concepto que dijo allá la profesora, Como el nuevo judío. los judíos nuevos. ¿Quiénes son los judíos nuevos? Yo desciendo de judíos nuevos. Los judíos nuevos son precisamente esos marranos en España. Muchos de ellos decidieron, se les permitió en el siglo XVII salir de España, entonces salen y se radican en otras partes del mundo y se rejudaizan. La comunidad que llega a Ámsterdam, en Ámsterdam se vuelven judíos otra vez. Entre otras cosas, tuvieron que traer judíos, rabinos de Salónica, porque ellos habían perdido, después de 100 años o 150, habían perdido en mucho las tradiciones porque estaban actuando en clandestinidad. Entonces tuvieron que rejudaizarse. Esos son los judíos nuevos. Los judíos nuevos se cambiaron el apellido cuando se bautizaron y después volvieron al apellido anterior. No, se quedaron con el apellido castellano. Castellano o aragonés, o en fin, se quedaron con los apellidos que traían de España. Entonces, esos son los judíos nuevos. Esos judíos nuevos forman en Ámsterdam una gran comunidad que se llamó la famosa comunidad de la nación portuguesa, porque muchos venían de España, pasaron a Portugal y de Portugal pasan a Ámsterdam, y la nación portuguesa era una nación sin Estado.
Era una nación, tenía sus leyes, tenía sus impuestos, cobraba sus contribuciones, podían practicar libremente su religión, ejercían el comercio y eran gente sumamente educada. Uno de los más grandes filósofos de la época, Spinoza, era judío. Lo echaron de la comunidad por sus ideas, pero no vamos a hablar de eso ahora. Esos judíos de Ámsterdam son los que se vienen a América. El primer asentamiento fue en Brasil, en Pernambuco. De allí los expulsan cuando se unen las coronas española y portuguesa, los expulsan del Brasil y entonces se van a otros lados. Unos de ellos se fueron a Nueva York y fundan a Nueva Ámsterdam, que luego fue Nueva York. Otros se van a Curazao, otros se van a Jamaica, otros se van a San Tomás, que era una isla danesa que recibía a los judíos, y entonces esos primeros judíos son los que llegan aquí invitados por el Libertador. Invitados por el Libertador. Se radican y entonces vamos a pasar a Colombia. Como les decía, patrocinados por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, era una compañía de comercio de la cual eran accionistas algunos de ellos, muchos sefardíes. Los sefardíes son los judíos españoles, sefarad era el nombre hebreo de España, emigraron a América, a Brasil y a las colonias holandesas conquistadas a España, o sea, Curazao. En El Salvador de Bahía en 1624 y después en Curazao en 1659, cuando fueron expulsados por el Brasil, florecieron grupos de judíos que portaban las nacionalidades holandesas, inglesas, danesas y francesas. ¿Por qué? No había un Estado de Israel. Ellos pertenecían a los distintos países, entonces los de Curazao, gran parte tenían nacionalidad holandesa. Los de San Tomás, que en un determinado momento de allí vienen parte de mi familia, los de San Tomás venían de Francia y tenían nacionalidad francesa. Los de Jamaica tenían nacionalidad inglesa. Jorge Isaacs, el padre de Jorge Isaacs, era judío, pero su nacionalidad era inglesa porque venía de Jamaica. Mi bisabuelo, uno de mis bisabuelos, era judío, pero tenía nacionalidad francesa, venía de Burdeos. El otro era holandés, pero era judío sefardí, porque venían con las nacionalidades de los distintos países. Por eso se integraron sin mayor problema a las comunidades donde llegaban, y sobre todo a las comunidades de América Española, para aclarar el concepto. ¿Por qué? Porque ellos tenían raíces españolas y portugueses, porque España y Portugal fue su patria durante cientos de años, hasta 1492 cuando los expulsan, pero los judíos llegaron a España posiblemente con los fenicios. Entonces la integración con estas comunidades no les fue extraña. Ya les dije cómo se impregnaron durante la colonia. No les fue extraña, entonces pudieron integrarse a las comunidades. Pero
La particularidad que yo diría de los judíos, de lo que hoy es Colombia, es que de esa primera época no llegaron perseguidos, no llegaron pobres, no llegaron ignorantes, eran gente muy bien educada, gente de muy buenos medios de fortuna y gente cuya preparación y sobre todo su espíritu capitalista era superior a las comunidades a donde llegaban. Fue exactamente, por ejemplo, lo que sucedió en Barranquilla. Y el gran desarrollo de Barranquilla, que en el siglo XIX pasa de una comunidad en 1813, cuando llegan por primera vez, Barranquilla no debía tener más de 2.000 habitantes, era un pueblito de casas de paja. A finales del siglo XIX era la segunda ciudad del país. Muchos de esos desarrollos de Barranquilla los sufrió Bogotá un tiempo después con la segunda inmigración. Cuando llega la inmigración de polacos en Bogotá, Bogotá era una ciudad, un pueblo. Era un pueblo. El gran desarrollo de las construcciones modernas se debió a los COP, a los Coppel. Hay un historiador, Enrique Martínez, que ha hecho una investigación importantísima y nos damos cuenta de que cuando llega esa segunda inmigración aquí a Bogotá, Bogotá era un villorrio. Hablemos de la época republicana, ya hablamos de la época colonial, ¿no es cierto?, de la época hispánica, ¿sí? De la época hispánica. Realmente no me gusta decir colonial porque nosotros no éramos colonia, nosotros éramos los reinos de Indias. En el Archivo General de la Nación, que tiene aproximadamente unos 60, 70 millones de documentos, tenemos todos los documentos de la época hispánica. Hasta el siglo XVIII, ya a mediados del siglo XVIII, pasado el siglo XVIII, no encuentra uno un solo documento que hable de colonias. Se habla siempre del reino de Indias. Nosotros éramos reinos. Cuando llegan los Borbones ya la cosa cambia. Pero entonces por eso me gusta decir más la época hispánica. Época republicana. Los hebreos apoyaron la independencia de Estados Unidos y luego de las colonias españolas con recursos, dinero y armas que vendieron a los revolucionarios. Cuando comenzaron las guerras de independencia, los judíos de Curazao, como les digo, ayudaron con entusiasmo a Simón Bolívar, quien contó con grandes amigos entre ellos que lo socorrieron y lo apoyaron en más de una oportunidad. Cuando Bolívar perdió Puerto Cabello en 1812, encontró refugio en Curazao en casa de Abraham de Mesa y ayuda para sus campañas posteriores. Su partidario indeclinable fue el doctor Mordecai Ricardo, abogado importante, educado en Ámsterdam, quien auxilió económicamente a sus hermanas, o sea, a las hermanas de Bolívar, en 1815, lo que le valió una emocionada misiva del Libertador. Ricardo era miembro de una distinguida familia de marranos, sobre quienes se dice que el gobierno español, el de esa época, de 1800, ofreció devolverles el rango y sus bienes de fortuna si retornaban al catolicismo. Pero Ricardo no retornó al catolicismo, y uno de los Ricardos se fue a Inglaterra y fue el famoso pionero de la economía clásica. Era un marrano de esta misma familia.
Les hablé entonces pues que en 1813 Bolívar los invita. Y la ley 30 de julio de 1824, que eximió a los extranjeros, a todos los extranjeros, la obligación de consignar sus mercancías a comerciantes colombianos, ratificó la invitación que les había hecho Bolívar y permitió a los sefardíes, o sea, los judíos, venir y residenciarse libremente en Colombia. Posteriormente, un tratado de amistad y comercio con los Países Bajos, o sea, Holanda, en 1829 facilitó aún más el intercambio de productos. Me salto un poco para no demorarme tanto. A partir de 1848, ya estamos en Colombia. Colombia se crea en 1819, cuando se une cuando se une Venezuela y Nueva Granada. Bolívar le quita el nombre a Nueva Granada y se lo cambia. Dejamos de ser Nueva Granada y en ese momento nos llamamos Cundinamarca. El estado, por eso el colegio se llama Nueva Granada y la universidad también. La Universidad Militar Nueva Granada. En ese momento, Santa Fe de Bogotá dejó de ser Santa Fe de Bogotá y quedó como Bogotá a secas, y Nueva Granada era el departamento del centro de Colombia, se llamó Cundinamarca. Entonces era Venezuela, Cundinamarca y Quito. A ver, un momentito. A partir de 1848, durante el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, se inició un periodo de reformas por un grupo de hombres de pensamiento liberal. No estoy hablando de partido liberal o de partido conservador, estoy hablando de las ideas liberales, las ideas pues que nacen con la Ilustración, ¿no? Quienes bajo la influencia de las ideas francesas impulsaron un cambio radical en el Estado colombiano, que pasó del centralismo católico confesional a una república laica e igualitaria, en la cual se consagró la ciudadanía para todos los varones y la libertad de pensamiento. Estos transformadores, conocidos después de 1851 con el nombre de radicales, ustedes en su clase de historia espero que estudien esto, por sus ideas políticas extremas, crearon a partir de la Constitución de 1853, siempre hemos tenido una Constitución, siempre. Aquí no ha habido falta de Constitución en ningún momento. Unas mejores que otras, pero siempre ha habido una Constitución, siempre ha habido un Estado de Derecho. Entonces, a partir de la Constitución de 1853, que profesaban ideas y creencias distintas a la mayoría católica, entre ellos los judíos. La lucha por la libertad de pensamiento los llevó a buscar la destrucción del poder temporal de la Iglesia como la mejor manera de crear un Estado moderno. La Constitución de 1853, de tendencia centro-federal, produjo un vuelco institucional, estableció el Estado laico e igualitario y puso las bases que llevarían al país al federalismo extremo de los estados soberanos con la Constitución de 1863.
consecuencia de la Constitución de 1853 fue la separación absoluta de la Iglesia y el Estado, que sujetó la potestad eclesiástica a las autoridades civiles. Hubo una época en que el gobierno tenía que confirmar a los obispos. Consagró la libertad de cultos, el matrimonio civil y el divorcio, la intervención de las autoridades en algunos templos y conventos, la entrega de la propiedad de los cementerios a los cabildos, o sea, a los consejos municipales, la prohibición a los jesuitas de regresar al país, la supresión del diezmo, que era un impuesto, una contribución de los fieles a la iglesia, la desamortización de bienes de manos muertas. La iglesia era la principal terrateniente de la época, era el principal banco que hipotecaba tierras a través del censo. Eso se terminó en ese momento y quebrantó definitivamente el poder económico de la iglesia y otras de menor envergadura. La Constitución de 1863, que dio paso a los estados soberanos, consagró la libertad individual, el voto universal para los varones y la igualdad entre colombianos y extranjeros. Oigan esto, igualdad entre colombianos y extranjeros desde 1863. Los judíos se integraron, estaban integrados completamente, es decir, porque todos estos derechos y estas prerrogativas la tenían todos. Que se ejercieran, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿por qué? Por ejemplo, la población descendiente del África siempre fue discriminada. Las minorías tenían cierto grado de discriminación, depende del sitio. En Barranquilla no, los judíos, buena parte de Barranquilla la hicieron los judíos. Al amparo de los regímenes liberales, un grupo importante de sefardíes de Curazao se estableció en el litoral caribe granadino, aportó su cultura, bienes de fortuna y racionalidad capitalista, elementos que fueron decisivos en el crecimiento y modernización de Barranquilla durante el siglo XIX. O sea que los judíos se consideraban extranjeros. No, nunca se consideraron extranjeros. Nacionalidad. Es decir, eran holandeses, eran franceses, eran españoles, porque habían judíos españoles, es decir, que traían nacionalidad española porque nunca se habían convertido, no eran marranos, eran alemanes. Bueno, alemanes no habían llegado todavía en esta época. Pero digo, mantenían su nacionalidad de origen, no eran colombianos. No eran colombianos, como mantiene la nacionalidad de origen un alemán que venga a establecerse aquí, o un polaco, en fin, yo no sé. ¿Tú tienes nacionalidad colombiana? Ya casi. Pero sí. Intenté 2 veces. Anda, no me... Los trámites burocráticos son tan, de verdad, canzones que renuncié. Sí. Pero es Me decir, siento muy colombiano. eso iba a decir yo, más colombiano que este señor. Tú tienes nacionalidad argentina, entonces, y alemana. Mi bisabuelo Surdiz tenía nacionalidad francesa y mi bisabuelo Juliao tenía nacionalidad holandesa. El Julián, o los dos. Ah, separadí Los dos. Es decir, es que los Surdiz no eran Surdiz. Los Surdiz eran Hernández de Díaz. Pero cuando salen expulsados de España y se establecen en Burdeos y toman el apellido Surdiz de ahí, yo todavía no he podido averiguar cómo lo hacen, pero un investigador francés me decía, pues muy sencillo. Un noble Surdiz arruinado se casa con una judía rica porque habían matrimonios mixtos,
se casa con una judía rica, entonces toman el apellido. Eso era muy posible. Bueno, vámonos para Barranquilla, que ya salimos de carnaval. Los judíos llegaron primero a Coro en Venezuela y luego a Riohacha en Nueva Granada. En el censo de 1851 residían en el país 1.537 extranjeros de ambos sexos, muy poquitos realmente, de los cuales 89 eran holandeses, y esos holandeses eran judíos. En la capital de La Guajira encontramos en la década de 1850 a los hermanos Pinedo, Gabriel e Isaac, súbditos holandeses que debían tener muy buena plata porque eran tenedores de bonos de deuda pública y eran arrendadores de las oficinas y almacenes donde funcionaba la aduana de Riohacha. Aparecen también allá en Riohacha Moisés Salas y Jacob Rois Méndez, cuñados entre sí, quienes constituyeron una compañía de comercio de las más importantes en su momento, Méndez Salas y compañía, que exportaba a Francia cueros, palo de tinte y dividivi, y que entró en liquidación en 1843. Los Rois Méndez apocoparon su nombre a R. Méndez y luego le quitaron la R. En 1852 hay otros más, pero voy a mencionar, me voy a Barranquilla. Encontramos en Barranquilla a José Abisdid, nacido en Gibraltar, que era tomada por los ingleses. José Abisdid, de nacionalidad inglesa, exportador de aguardiente y tenedor de bonos de deuda pública. Aparece también la familia Señor en Barranquilla, en Cartagena dicen Señor, y la firma Pardo y Dovale, que figura también en Curazao. En esa época empiezan a encontrarse en Barranquilla los apellidos, fíjense que son todos apellidos españoles o francés, pero son de judíos. De Sola, descendientes del rabino de Sola de Curazao, y cuyos miembros, Moisés y Augusto, actuaron como rabinos de la comunidad de Barranquilla. Jesurum, hoy uno de nuestros dirigentes deportivos es Jesurum. Exactamente. Álvarez Correa. Acabamos de tener una ministra Álvarez Correa, ¿no es cierto? Gómez Cáceres. Salcedo con C. Surdiz. Marchena. Enríquez de Juliao, que luego se quedan en Juliao. Cortizos, este es un apellido de los judíos más importantes. Tal vez los jóvenes que han viajado y han ido a Barranquilla saben que el aeropuerto de Barranquilla, el aeropuerto internacional de Barranquilla, uno de los más importantes de este país de América, es el aeropuerto Ernesto Cortizos. ¿Por qué se llama Ernesto Cortizos? ¿Quién era Ernesto Cortizos? Era uno de los líderes. Su padre Jacob Cortizos llega de Curazao y Ernesto nace en Barranquilla. Fue uno de los líderes de Barranquilla y en el país también como emprendedor. Ernesto Cortizos, junto con alemanes, Walter Kemmerer se llamaba, que venían de la Primera Guerra Mundial, junto con su tío Álvarez Correa, eran hombres muy ricos, deciden fundar una compañía de aviación, la primera compañía de aviación comercial en América. Tanto de América del Norte, estoy hablando desde Canadá hasta la Patagonia. En América fue la SCATA, fundada por Ernesto Cortizos, por Walter Kemmerer, por un alemán Tietjen y por Álvarez Correa. En 1919 nace en Barranquilla la SCATA, que luego se transforma en Avianca por circunstancias pues que no las vamos a tratar aquí. Ernesto Cortizos
muere en Zuley. El hidroavión, porque eran hidroaviones que aterrizaban en Veranillo, un puerto cercano a Barranquilla, en el río. Ernesto Cortizos muere en el avión que se cayó en Barranquilla cuando iba repartiendo hojas volantes por toda la ciudad, porque venía el ministro de Hacienda. Y entonces se estaba discutiendo la creación del puerto de Bocas de Ceniza, la canalización del Magdalena. Entonces él va repartiendo hojas volantes, venía el ministro y toda la cuestión para que Barranquilla se pronunciara por la creación del puerto, y el avión se vino a tierra. Él muere. Entonces, el aeropuerto de Barranquilla, él es el padre de la aviación en América. El aeropuerto de Barranquilla se llama por eso Ernesto Cortizos. Como ven ustedes, estos primeros judíos eran hombres emprendedores y tenían muy buena educación, muchos recursos, no habían llegado aquí perseguidos y se convirtieron en líderes y en líderes de la comunidad, ¿no? Hacían de todo, lo único que no hacían era política. ¿Se sabe si practicaban el judaísmo? Sí, claro, Sí. practicaban el judaísmo. No había una sinagoga fundada como sinagoga, es decir, que hubieran construido pero la casa de uno de los señor fungía como sinagoga. Y yo tengo partidas de matrimonio, concretamente la partida de matrimonio de los padres de Rodolfo Segovia, de matrimonio mixto, y entonces allí practicaban y los de Sola tuvieron dos rabinos, ¿no? ¿Todavía conservas en tu familia tradiciones? No. A ver, yo creo que en mi familia, pues, sobre todo en la costa, conservamos y no sabemos mucho qué es lo que conservamos. ¿Por qué? Porque esta comunidad se asimila. ¿Y se asimila cuándo? Se asimila cuando, es decir, tuvieron toda la libertad cuando la República del medio siglo, la República Liberal, ¿no es cierto? Cuando los estados soberanos, pero en 1886 vuelve el país al estado unitario, al estado confesional con Rafael Núñez, y esto coincide con la tendencia en Francia establecida por Napoleón y luego continuada de la libertad, de la libertad de cultos. Fue el momento en que empezaron a decirse somos judíos, somos franceses, a ver. Sí. Eso coincide con este movimiento en Colombia en que se termina esa república y viene la república del Estado Unitario del 86. Entonces se acaba el matrimonio civil, se acaba el divorcio, se acaba la libertad de cultos. La iglesia, con el concordato de 1887, ya te contesto, mijo, retoma es decir, su poder sobre la educación. El Estado le entrega la educación a la iglesia. Pero en la república anterior, por ejemplo, yo tengo las partidas de matrimonio de mis dos bisabuelos, de quien les hablo, con cartageneras católicas, casados en el juzgado de Sabana Larga. Eran matrimonios civiles. ¿Sí? La libertad de cultos es que cada quien puede ejercer
y vivir el culto que quiera. Si yo quiero ser católico, pues soy católica. Si el rabino quiere ser judío, pues es judío. Si, no sé, Mustafa quiere ser musulmán, me estoy inventando un nombre, puede ser musulmán. Cada quien puede adorar a Dios según la forma que le nace de su corazón y según lo que cree. O puede no adorar a Dios, resulta que es que no cree en Dios, que cree en otro tipo de fuerzas, ¿no es cierto? Esa es la libertad de culto. Hoy en Colombia cualquiera puede ejercer el culto que quiera. Entonces, cuando dijiste que se acabó la libertad de culto, a todo el mundo le tocaba creer en Jesús. No era que tocara, es decir, el Estado laico no tenía una religión oficial, había libertad de cultos. Cuando viene la República del 86, en la Constitución lo dice que se protege a la religión católica porque es la religión de la mayoría de los colombianos, pero se respetaba el ejercicio de otros cultos siempre y cuando no fueran contra las ideas políticas establecidas en ese momento o contra el orden público, llamémoslo así. Yo podía seguir siendo judía, pero matrimonio civil no, usted se casará por los judíos, pero eso para Colombia no es matrimonio. Matrimonio colombiano es el matrimonio por la iglesia que tenía efectos civiles. ¿Captas la diferencia? Bueno. Y ya para terminar, porque creo que ya el tiempo, quiero contarle un poco sobre las actividades, sobre los judíos polacos que llegan en el siglo XX, y me estoy saltando un pocotón de espacio, pero yo creo que es importante. ¿Saben cómo se llama esto? El gnomo, el fantasma de los documentos, el que le confunde a uno los documentos cuando está trabajando. Pero espérate, ya lo encuentro, porque es que yo creo que para terminar eso es importante de cómo... Tenía una profesora de historia, precisamente en el colegio, Ajá. que decía, ay, la malicia de las cosas inertes. Aquí está, el siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, con la reunificación de Polonia, si digo una bestialidad, tú me dices aguanta. La minoría de ese país albergó la esperanza de participar en la nueva ciudadanía reconquistada después de 150 años de dominio extranjero. Pero los nuevos gobernantes se ensañaron contra las minorías étnicas y religiosas que no tuvieron cabida en la Nueva Polonia. Es el momento ese difícil que Vinio nos describió también. A la persecución se añadió la crisis económica que atravesaba el país. Eso fue el factor principal, que atravesaba el país, que a duras penas les permitía sobrevivir. En consecuencia, en la década de 1920, cerca de 3,5 millones de polacos emigraron, entre ellos numerosos judíos que se dirigieron al Nuevo Mundo. A Colombia llegaron y se derramaron en todo el país. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Ciénaga, Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Manizales, Popayán. Fue Barranquilla su primer hogar colombiano, en donde, como sus antecesores, o sea los sefardíes que habían llegado desde el siglo XIX,
encontraron buena acogida y mucho por hacer. El muelle de Puerto Colombia, el puerto de Barranquilla en ese momento, se inauguró en 1893 y reemplazó al puerto de Sabanilla, que se comunicaba con Barranquilla a través de una tortuosa ruta. En Puerto Colombia, el arribo y transporte de pasajeros y mercancías se hicieron más expeditos. Los pasajeros desembarcaban en el muelle, en donde tomaban un ferrocarril que los transportaba hasta la estación de aduana para surtir los trámites de entrada al país. De allí, otro tren que hacía escala en Salgar los conducía a Barranquilla hasta la estación Montoya, hoy el edificio de la Cámara de Comercio en Barranquilla, en donde terminaban su recorrido quienes no se quedaban en Salgar. ¿Qué sucedía cuando llegaban a Barranquilla? A Puerto Colombia llegaron la mayoría de los inmigrantes judíos, muchos de ellos en los barcos Horacio y Virgilio de la línea italiana de vapores que partía de Génova. Quienes tenían parientes o amigos contaban con ayuda y recursos y no pasaban trabajos, pero muchos vinieron a aventurar a un país desconocido sin hablar español y en gran penuria. Para ellos la situación era dramática, teniendo en cuenta que no había intérpretes para el polaco, el ruso o el yiddish. Tuvieron, sin embargo, a un ángel de la guarda, Alter, yo no sé pronunciar esto, ¿por qué no viene esto y me lo pronuncia Cibulkiewicz. Eso. Cibulkiewicz. Cibulkiewicz, quien socorrió a muchos. Originario de Selechov, en Polonia, si digo mal me excusan. ¿Ah? De Jelekov, mira. Bueno, de Jelekov. Llegó en 1929 junto con su correligionario Abraham Watnik, su hijo Moisés fue buen amigo mío, quien dejó su familia en Polonia mientras se labraba un sustento, pensando haber llegado a Costa Rica. Pero Barranquilla los acogió y se adoptaron a esa ciudad amable y tolerante en donde permanecieron. Cuando sabía que llegaba un barco, don Alter se trasladaba al muelle y a voz en cuello preguntaba quién era judío. Se hacía cargo de los recién llegados, si no tenían recursos los alojaba en su casa, les daba ropa y alimentación y luego los encaminaba a la Sociedad Israelita de Socorro Mutuo, las sociedades de que hablaba el rabino, que pues en Barranquilla fue una de las primeras que existió. Murió en 1974 como ciudadano colombiano. Según... Tienes que agregar a la lista Jacobo Goldstein. Vamos a ver si lo tengo aquí. No, pero hacía lo mismo que Cibulkiewicz al puerto. Al puerto. Y mi abuelo hacía lo mismo en Bogotá. Sí, estamos hablando de 1929, ¿no? Sí. Mi abuelo Sí, lo hacía. sí, ok. Ahora los apunto. Según el profesor Mordecai Jacobi, uno de los primeros polacos que llegó a Barranquilla, educador y primer rector del Colegio Hebreo de Barranquilla, los judíos polacos no conocían a Colombia. Para ellos América era Costa Rica, Cuba y Argentina. En su mapa mental Barranquilla no existía. Su objetivo era uno de esos países. Algunos vinieron aquí procedentes de Cuba, pero los hubo que desembarcaron en Colombia pensando que llegaban a Costa Rica, entre ellos el mismo Jacobi. Llegaron algunos de Alemania, Rusia y Austria, pero la mayoría vino de Polonia. Sus lugares de procedencia fueron, ¿cómo es que se dice? Bueno, Varsovia, Besarabia, Novi Selec, sobre todo, como se diga, Jelohov. sobre todo Jelohov. Dice Simón Guberek, abro comillas, allá por el año de gracia de 1915, Jelohov no superaba los 12,000 habitantes. La preocupación de ese puñado de seres, más que los intereses políticos o sociales, era el sentido religioso y confesional.
Los poloneses eran católicos, los judíos seguían sus signos espirituales. Shelehov estaba uncida al pasado por oscuridades y atraso. Sus condiciones de vida eran precarias y tristes y debía trabajarse sin muchas esperanzas, desde el lucero del alba hasta el candil de la noche. Hasta aquí, Guberek. Desprovistos de recursos y sin hablar el idioma, la adaptación y la búsqueda del sustento no fue fácil, a lo que se sumaba en Barranquilla el clima ardiente al que no estaban acostumbrados. Muchos empezaron su nueva vida como clappers, vendedores ambulantes puerta a puerta que entregaban telas y mercancías a crédito en los distintos barrios de la ciudad a cambio del diario pasar. Imagínense los suelos ardientes de Barranquilla y caminando con unos zapatos precarios. Eso debió ser terrible. Unos zapatos de... Alpargatas, sí, no, alpargatas. En la costa, abarcas. Un suelo, una suela de cuero con unas tirantas. Cuando en Colombia las cosas se pagaban de contado y se compraban en las tiendas y almacenes, las clases populares no tenían acceso a muchos bienes por falta de dinero. Los judíos polacos implantaron las ventas a crédito a costa de desgastadoras caminatas con las mercancías al hombro e ingentes esfuerzos. Pero aquí debo advertir, las ventas a crédito ya la habían establecido los primeros judíos que habían llegado y luego la multiplicaron los árabes, a los que todos tenían la nacionalidad turca, entonces eran los turcos. Aquí en Bogotá, la gente, las clases populares no conocían, no usaban zapatos, lo que tenían era alpargatas, y en la costa usaban abarcas. Empezaron a usar zapatos porque con estas ventas a crédito podían comprarse el par de zapatos. Este era un país pobre. A medida que aprendieron el idioma y progresaron, pudieron practicar otros oficios, subieron de categoría, trajeron a sus familias los que habían llegado solos como vatnik, montaron negocios de cuero, zapaterías, restaurantes, salsamentarias, panaderías, industrias metálicas, joyerías, moblerías, hoteles, hospedajes y almacenes de tela. En poco tiempo se convirtieron en prósperos empresarios e innovadores industriales. Algunos ejemplos muestran esta situación y ya termino. La fábrica de cepillos Ideal, la primera de su clase que hubo en Colombia, la fundó el hebreo alemán Milton Mark. Conocedor de la industria de maderas, se desplazaba al Chocó, en donde personalmente escogía las especies que también exportaba a Europa. Las Curtiembles Búfalo, pionera de la industria del cuerpo en el país, la fundó Enrique Minsky, nacido en Yashanovka. Debe ser en Rusia. No, Polonia. Yashanovka. Bueno, es la información que yo he obtenido de documentos. ¿Ah? Puede ser. Debe ser una aldea pequeñita que no conocemos. Sí, bueno. Y formado como químico, no era cualquier persona, y formado como químico en la Universidad de Friburgo, en Alemania, en donde se especializó en curtido de cueros. Se funda la primera fábrica de cueros aquí. Los médicos, y esto es muy lindo, Liuba G. Schmulson y su esposo Benjamín, procedentes de Lituania, llegaron en 1932 y abrieron su consultorio médico en Ciénaga. Se trasladaron posteriormente a Barranquilla, donde Liuba fue la primera mujer médica de la ciudad.
profesora universitaria y fundadora de la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad del Atlántico, institución que bautizó su biblioteca con su nombre. Hoy la biblioteca de la Universidad del Atlántico lleva su nombre. Carlos Calusín, nacido en, otro nombre, eso. La ciudad natal de él. Bueno, este tipo es pariente tuyo, mira, o coterráneo. Fue uno de los líderes más distinguidos de la comunidad, además de importante empresario. La sinagoga Ashkenazi Bet El, el Colegio Hebreo Unión y el Club Social SIF hablan por él en Barranquilla. ¿Cómo se llamaba? No, Carlos Calusín. Sí. En 1932, Abraham Eidelman se estableció en Barranquilla y fundó una empresa de plásticos que se llamaba Calusín Importing Company, más conocida como Industrias Kiko, la primera en Colombia en importar maquinaria de inyección de plásticos. Alfredo Steckel nació en Viena en 1903. Estudió comercio y leyes bancarias en su ciudad natal, la cual abandonó en 1938 cuando su país cayó en poder de Hitler. Emigró con su esposa e hijos a Barranquilla, en donde fundó un negocio de materiales metálicos de desecho que se convirtió en una importante industria. Su descendiente Mike Schmulson es el gran comentarista deportivo, ¿no? Se distinguió por su espíritu cívico. Reorganizó el Colegio Hebreo Unión y el Club Social SIF. Aportó recursos para la construcción de la sinagoga y colaboró en el Centro Filantrópico Hebreo, el cual presidió. Fue miembro de las juntas directivas de FENALCO, Cámara de Comercio, Sociedad de Mejoras Públicas y Corporación Cívica, y cofundador de Confamiliar, del Banco de la Costa y de la Corporación Financiera del Norte. Murió en 1991. Bueno, ya termino aquí simplemente esta relación porque quiero que estos chiquitos, estos chiquillos que están allá atrás, se den cuenta que la historia de los judíos en Colombia no empezó ayer. No empezó con esa segunda y valiosísima migración de la cual son descendientes todos ustedes, sino empezó desde siempre, desde mucho antes. Y yo quiero contarles un poco, pues, ¿quién soy yo? Yo soy Adelaida Zurdiz, soy miembro de la Academia Colombiana de Historia y tengo ascendencia judía sefardí. 2 de mis bisabuelos llegaron, uno de San Tomás, el Zurdiz, y otro de Curazao, el Juliao. Se casaron con cartageneras católicas y allí esto coincide con la época de la Constitución del 86, de cuando se asimila la comunidad, pero nos preguntaba que si tenemos algunos costumbres. Yo pregunto, rabino, cuando hay un duelo entre una familia judía, ¿se quitan los zapatos? Correcto. Pues les cuento que mi abuela no permitía que los niños andáramos sin zapatos en Barranquilla, por favor. Y entonces lo que decían es, se le meten las lombrices por las uñas. Sí, porque no permitía que andáramos descalzos. Eso viene de allá, de ese momento. Y creo que como esa, pues de pronto quedan algunas otras tradiciones. Y bueno, espero que les haya servido de algo. Muchas gracias.